Buenas tardes a todas y a todos. Tengo mucho gusto en volver a retomar esas sesiones de seminario sobre el tema de Por una ética intercultural con todos ustedes aquí presentes y aquellos y aquellas que nos acompañan más allá de este aula. También un gran saludo por mi parte. Esa es la cuarta y última sesión, como decía, que va a componerse de los siguientes aspectos. En primer lugar, voy a tratar del tema del respeto y del reconocimiento. En segundo, del valor y de la problemática de la dignidad humana y, en último término, sobre las falacias a evitar en una ética intercultural. Con eso no creo haber satisfecho todo el espectro de cuestiones, de temas teóricos y quizá de alcance práctico también, eso espero, del concepto de una ética intercultural, pero francamente creo, a mi modo de ver, de haber tratado tras mi sesión de hoy los que considero temas y cuestiones fundamentales de esta temática general, ¿no? La ética global o ética intercultural. Por lo que hemos visto esos días pasados, las tres sesiones anteriores, yo creo que se puede concluir la existencia de una personalidad ética abierta a la diversidad cultural y al trato con ella, hasta para, en este horizonte de ideales, alcanzar una relación suficiente y aceptable con esta diversidad, que la personalidad ética, que la persona, el ciudadano, la ciudadana puedan, en definitiva, convivir con otros y otras que son muy diferentes a él o a ella en el aspecto religioso, cultural, lingüístico, étnico, etc. Por lo tanto, creo que se puede ir pensando ya, al menos con los materiales que creo haber ido facilitando y los motivos de reflexión también, en la formación de un ethos, de una manera de ser ética, de carácter intercultural y cosmopolita, ambas cosas, intercultural y cosmopolita. Yo creo que el tipo ideal como canon humano de la ética intercultural es el sujeto cosmopolita. Es decir, en el plano ya cívico, político, la persona que tiene un comportamiento ético, una conciencia de tal calidad y que es además abierto a la diversidad cultural, tiene también un ethos, una personalidad de carácter cosmopolita. En este canon humano de un ethos intercultural y cosmopolita, creo que tiene una gran importancia e importancia central el respeto, la actitud y la conducta de respeto hacia uno y hacia los demás. La persona ética, la persona cosmopolita, es respetuosa ante todo, si se permite este orden de prelación, respetuosa hacia una misma, hacia uno mismo. Es persona que suele tener, o que debería tener, autoconfianza para moverse por el mundo, para dialogar con las otras culturas. Es una persona que en su intimidad, en su personalidad moral, debe mostrar autoconfianza, creer en ella misma. Es una de las mejores condiciones para, en la extrañeza, en el extranjero, ante la diversidad, ante la novedad de lo diferente culturalmente, poder reaccionar con tranquilidad, con reflexión y saber encontrar aquello más positivo de este nuevo encuentro. También respecto de la persona hacia sí misma, como otra forma de manifestar que se respeta ella a sí misma, es el carácter proactivo, no el carácter pesimista, no el carácter fatalista, sino el ser personas activas, resolutivas, que muestren iniciativa a la hora de comunicar con los demás y también de considerarse ella a sí misma. Por lo tanto, insisto, tanto la característica de la autoconfianza como del ser proactivos son, a mi modo de entender, características del ejercicio del respeto hacia uno mismo. Pero también es claro, hay que pensar en el del respeto hacia los demás, el respeto hacia el otro. La persona cosmopolita
con un sentido ético y además de cariz intercultural, es decir, capaz de comunicar moralmente con otras personas y sostener posibilidades de acuerdo con ellas, muestra, entre otras características, la característica de confianza en la sociedad. Es alguien que confía en la sociedad, no es alguien huraño, no es alguien que se cierre de manera hostil en su propio ámbito, en su propia individualidad, sino que es alguien que muestra no desconfianza, sino confianza hacia la sociedad. Cree que vale la pena colaborar, que vale la pena cooperar, que en principio el otro no es un enemigo hasta que no se demuestre lo contrario, etc. El mostrarse confiado hacia la comunidad, hacia la sociedad, insisto, creo, es una de las características del respeto hacia los demás que muestra o debería mostrar la persona ética y cosmopolita. Y otra señal, otra muestra de este respeto hacia el otro, aunque no agoto todos los rasgos, sino solo digo dos, y el segundo de ellos es el compromiso por la igualdad. El compromiso por la igualdad. Aunque esta persona aprecie su individualidad, los valores individuales, aunque incluso sea una persona de talante o de ideario liberal, la persona ética, intercultural y cosmopolita es alguien que comprende la importancia y la defiende de la igualdad. De la igualdad en los aspectos pues, cívicos, básicos de la participación política, de la distribución de bienes, de la asignación de derechos, etc. El talante cosmopolita, el talante ético intercultural incluye esa característica, que no significa necesariamente el profesar una especie de igualitarismo político, de comunismo, etcétera, sino de compromiso por la igualdad, preocuparse por aquello que es similar, que es parecido, que es idéntico, que es incluso igual entre personas y grupos diferentes entre sí. Una sola palabra, a mi entender, basta para resumir pues este canon de la personalidad cosmopolita e intercultural, que es el que se resume en la actitud de respeto. Insisto, respeto hacia los demás, respeto hacia uno mismo. Y es la palabra, insisto, respeto. La palabra respeto. El proceder cuidadosamente, el proceder de manera atenta hacia los demás, teniendo en cuenta su existencia, teniendo en cuenta también, ¿por qué no?, sus pretensiones a la hora de interactuar con nosotros, es la conducta propia de quien respeta. El respeto representa pues esa consideración de compromiso hacia los demás, pero también hacia uno mismo, el tenerse permanentemente presentes a uno mismo, a una misma. La persona que respeta es alguien que se respeta también a sí misma, porque es consciente de la importancia de lo ético, de lo transcultural, de lo ciudadano, de lo cívico. El respeto no se puede dar solo en el ámbito público, colectivo, sino que cuando se da de una forma veraz, no hipócrita ni sesgada, se da también en el ámbito privado, personal, de uno hacia sí mismo y de uno hacia sus más allegados. Y viceversa, cuando se conduce la persona de esa forma, acaba también transportando ese convencimiento de respeto hacia lo público. Ya saben que la palabra respeto, como el verbo respetar, provienen de la lengua latina, de respectare, del verbo latino respectare, que es volver a mirar, respectare, volver a expectar, volver a considerar lo que se tiene delante. No basta con ver una vez, sino que hay que volver a ver, hay que incluso volver la mirada atrás, reconsiderar las cosas, y esa es la actitud del respeto, como bien recoge etimológicamente esa palabra. Respectar es volver a ver, no basta con ver solo una vez, sino que hay que insistir con nuestra mirada y también con la mirada intelectual y moral hacia lo que nos pueda preocupar, ¿verdad? Es decir, respectar es ya en su origen como término latino, considerar, tener miramiento, atender. Eso ya se encuentra en el vocablo latino de respectare y se mantiene en nuestra expresión española del respetar. Respetar es considerar.
La ética intercultural, pero también la ética del medio ambiente, la bioética, la ética empresarial. Creo yo que cualquier ejercicio de la aplicación de la ética tiene en cuenta a los demás, al resto de los seres, siempre como sujetos y seres en su globalidad que hay que considerar. Respetar es también considerar, es lo idéntico a considerar. La persona desconsiderada es también la persona irrespetuosa y viceversa. Es una palabra muy común que solemos utilizar frecuentemente, pero que tiene un gran calado cultural y moral, esa palabra de considerar, de consideración, como la de respetar, ser respetuoso. Yo creo que son términos del lenguaje ordinario y habitual que tienen esa importante significación ética para nosotros. Por lo tanto, para una sociedad global, como es aquella a la que poco a poco vamos avanzando, ya dije ayer en la conferencia a la que ustedes tuvieron la gentileza de asistir, ya dije ayer que vamos poco a poco avanzando hacia una sociedad mundial, muy poco a poco. No se va a presentar ni en un año, ni en 10, ni seguramente en medio siglo, pero en los próximos pocos siglos siguientes, esperamos alcanzarlo, si no nosotros, nuestros descendientes, se habrá ya adentrado en una gobernación de tipo confederal o federativo mundial, en que la cooperación pasará muy por delante de los intereses estrictamente locales y nacionales, que sin ser ilegítimos ni desconsiderables, ni mucho menos ante las necesidades crecientes de interacción mundial, van a retroceder como quizá no nos imaginamos hoy. Bien, para esta sociedad global, que no la pongo en un futuro hipotético, sino en un futuro probable, para esta sociedad global, de la cual de alguna manera ya hoy las sociedades nacionales y las ciudades como Monterrey son una avanzadilla, son un anticipo. Las ciudades, repito lo que dije ayer, son cada vez más enclaves universales. Para esa sociedad global, ante todos los seres, humanos y no humanos, creo que de lo que se trata es de mostrar y de realizar esta ética del respeto, y en particular hacia el medio ambiente, hacia nuestro entorno, el entorno natural, pero el entorno global, no solo el natural, sino el entorno global, la llamada ética medioambiental o ecoética. Yo también he tratado sobre eso, es el tema de mi último libro publicado, la ética medioambiental, como digo, hacia el medio ambiente, pero hacia todos los seres en general, la ética que debería imponerse, entiendo, y permítanme pues ese atrevimiento por mi parte, es la ética del respeto. Entender lo que significa respetar, entenderlo a fondo y procurar practicarlo. Para los seres en general y en particular también para los grupos humanos, no solo basta a mi entender el respeto, sino también el reconocimiento. No todos los seres tienen que ser reconocidos. Los seres artificiales, por ejemplo, objetos, legados mecánicos y otros aportes de la cultura humana, especialmente tecnológica, que merecen también respeto, pues no necesitan reconocimiento. Reconocimiento lo necesitan desde un punto de vista ético los seres que, además de ser respetados, deben ser reconocidos. Yo creo que hay que seguir meditando sobre ello, sobre el tema del reconocimiento, que ya en su tiempo un filósofo alemán, como conocen ustedes, Hegel, ya trató especialmente en su libro La fenomenología del espíritu, el tener presente al otro y el juego pues de relaciones de reciprocidad y de tensión que siempre se establecen entre uno y el otro, ¿verdad? El reconocimiento ya fue avanzado por este filósofo europeo. Luego ya la ética posterior apenas se ocupa de él, pero vuelve a retomarse, entre otros autores, hoy en día por el filósofo alemán Honneth y otros. Creo que también Sheila Ben-Habib ha tratado sobre ese tema, sobre, ya digo, la cuestión del respeto,
rectifico, del reconocimiento, que no basta con respetar, sino que hay que reconocer. Y para la relación intercultural eso es fundamental, que no es suficiente con respetar, sino que hay que adentrarse en la cultura, en la perspectiva cultural, en la situación socioeconómica, en los distintivos de carácter étnicos de las otras personas. No solo deben ser respetadas, eso solo nos abriría a un margen, aunque ya es muy de desear, a un margen de tipo jurídico, de tipo político. El reconocimiento nos abre, además de a ese campo, el campo jurídico y político, nos abre al campo más propiamente moral, más también de carácter cultural, porque ahí está en juego el respeto a la identidad, el respeto a la persona concreta, a su historia, a su comunidad. Por lo tanto, insisto, complementar la idea y el valor ético del respeto con la idea y el valor ético también del reconocimiento. Creo que eso es fundamental, no solo para la ética intercultural, también para otras modalidades de la ética práctica en el ámbito social, como ética económica o ética del derecho. También en bioética, claro está, me consta que algunos de ustedes están estudiando, están especializándose en bioética, la cuestión del reconocimiento. El respeto es demasiado frío, aunque ya es importante de por sí, y el tenerlo en cuenta, pero el reconocimiento tiene un valor de calidez que se añade y complementa a ese valor del respeto, que nos aboca más hacia lo jurídico y lo político, repetía antes, a diferencia del reconocimiento que exige una actividad moral y transpersonal constante. Por lo tanto, permítanme esta esquematización: hacia todos los seres, respeto; hacia todos los seres y además los grupos humanos, los seres humanos, respeto y reconocimiento. Y en particular ante la sociedad humana, ante nuestra comunidad, no solo respeto y reconocimiento, porque es una sociedad de seres humanos, no solo respeto y reconocimiento, sino también, creo yo, desde un punto de vista de la ética intercultural, de atender a la redistribución de la riqueza, de los recursos, de todas las oportunidades a nuestro alcance, para que no se diga solo que hay igualdad de oportunidades en lo teórico, en lo legal. Esa igualdad de oportunidades debe ser realizable, debe ser accesible. Hay que tener acceso a las oportunidades y no solo que se declare que ellas existan. Por lo tanto, ahí la redistribución especialmente de recursos, de bienes, de ganancias, en lo económico, en lo material, es un motivo, a mi modo de ver, de preocupación y de defensa por parte de la ética, y en particular de la ética intercultural. No iríamos demasiado lejos con solo ideales morales de respeto y de reconocimiento en ética intercultural, si además no pensamos en esas contingencias de carácter económico, de carácter material, en que la desigualdad de clases, en que las situaciones de marginalidad pues van a impedir muy probablemente el que pueda avanzarse en la ética intercultural. Hay que tener también en cuenta muy especialmente pues las condiciones, las situaciones socioeconómicas de las personas a la hora de intentar llegar a acuerdos morales con ellas desde la diferencia cultural. Fíjense que desde el punto de vista mnemotécnico, de la memorización, si me permiten que hable de esa manera, esos tres elementos normativos empiezan en sus vocablos en español por RE. Respeto, reconocimiento, redistribución. Es fácil de memorizar, si gustan memorizar. Alguien puede pensar, yo no tengo por qué memorizar eso porque nos lo predica este señor y yo no lo sigo, etcétera. Pero si alguien me sigue, por lo menos en el sentido intelectual de entenderme, pues quizá pueda valer ese recurso mnemotécnico, ¿no? Respeto, reconocimiento,
redistribución, es el trípode, ahí está el juego, ¿no? Ahí se juega todo, ahí se juega todo. No solo en el frío y político respetar, que también tiene un alcance moral, sin duda, sino también en el más transcultural y moral, reconocer al otro en su identidad, en su cultura, en sus raíces, ¿verdad? En lo que acarrea, en lo que lleva encima, en lo moral y en lo en fin, en su formación, ¿no? En definitiva, sino también la redistribución, atender a eso. Una de las últimas obras importantes en el ámbito occidental de la ética y de la política es el libro de Amartya Sen, premio Nobel, como saben, de economía y también filósofo, por su parte, sobre la justicia, la teoría de la justicia, idea de la justicia, como dice, de Amartya Sen, en que la cuestión de la redistribución es clave para entender la justicia. Y esos tres términos, respeto, reconocimiento, redistribución, a mi modo de ver, confluyen en otro término que es a su vez un valor que también empieza por RE. No es que lo haya buscado expresamente, pero es que un idioma puede dar esas sorpresas, ¿no? Que es la responsabilidad. La responsabilidad. Para una ética intercultural, para una ética que nos sirva en y para la sociedad global, como ya va siendo poco a poco nuestra sociedad, nuestra ciudad, para este tipo de ética, para una ética de lo común, para una ética, insisto, de lo compartible, lo fundamental es la responsabilidad. Es la responsabilidad. Por lo tanto, ahí se unirían como tres afluentes que confluyen en el mismo río: respeto, reconocimiento, redistribución. Si se obra bajo esas premisas, bajo estos imperativos, se está obrando de manera responsable. La responsabilidad hoy en la diversidad cultural y ante cuestiones y problemas como también la bioética, el medio ambiente, la justicia económica, etcétera, es fundamental el recordarnos, el recordar que debemos ser ciudadanos, profesionales, personas en definitiva responsables, ¿no? Si algún día existe algo así como, ojalá, si me permiten, la justicia universal, una justicia mundial, deberá ser una muestra de responsabilidad global, en que los grandes agentes, que ahora están reunidos, como saben, en Davos, en Suiza, los grandes agentes de la economía, de la tecnología, de las empresas multinacionales, de los think tanks de pensamiento que están ahora reunidos en ese lugar, ¿no? Pues cuando lleguen a actuar con responsabilidad global tendremos ya una buena parte de las exigencias morales y humanas satisfechas para lograr una justicia global, ¿verdad? Bien, para continuar, creo que, dado que acabo concluyendo en el valor de la responsabilidad, que reúne a aquellos otros tres valores a los que me he referido también, no estaría de más, creo, que tratara sobre lo que es el ejercicio de la irresponsabilidad. La irresponsabilidad que está a la vuelta de la esquina o que está, pues, a menudo, ¿no? Y tan cerca de nosotros como algo que nos preocupa y que deberíamos evitar, ¿no? Irresponsabilidad en la empresa, en la acción ciudadana, en el ejercicio de nuestra profesión. La irresponsabilidad es algo que pues deberíamos evitar, y eso se logra mediante el fomento de las llamadas buenas prácticas del comportamiento ético, de la conducta correcta, diferentes términos, casi siempre sinónimos, aunque no idénticamente, pero casi siempre sinónimos, que indican el valor de la responsabilidad, el valor y el rendimiento práctico, útil, del obrar responsable. ¿Qué es el obrar irresponsable? Para mí, básicamente, aunque no excluyo otras conductas de irresponsabilidad, el obrar irresponsable empieza, y no digo que eso sea necesariamente inmoral, sino que roza la irresponsabilidad cuando creemos que lo moral es lo que dice la ley,
qué es lo correcto, qué es lo bueno. Es el llamado, el que yo llamo legalismo moral. Es decir, cuando uno no tiene voz propia a la hora de mostrar sus preferencias, sus convicciones morales, y dice que lo bueno es lo que dice la ley que es bueno. Si la ley dice que abortar es legal, pues uno dice que abortar está bien. Si la ley dice que la pena de muerte está prohibida, uno dice que no es buena la pena de muerte. Si se le pregunta ¿y por qué? Dicen porque la ley lo dice. Y parece mentira, pero este planteamiento se da en muchas personas, incluso en ámbitos universitarios. ¿Qué es lo bueno, qué es lo malo? Pues mire usted, lo que nos dice la ley, qué es lo que está permitido y lo que no está permitido. Bien, cuando la ley es democrática, recoge la madurez de una sociedad cívica que aspira a la paz, etcétera, ¿verdad? Y tantos rasgos positivos que debería incluir una buena ley, entonces sí que se acerca la ley a la exigencia moral y hay una proximidad entre legislación y ética. En el mejor de los casos debería ser así. Ojalá llegue el día en que ya no haya necesidad de ética, porque las leyes, o incluso las mismas personas sin necesidad de leyes, ya actuaran siempre éticamente. Ese es un viejo sueño de la Ilustración, el sueño kantiano, ¿no? ¿Para qué política si todos fuéramos éticos en nuestro obrar? Ya no haría falta ley, ni instituciones de coerción, ni poder político, etcétera. Ya obraríamos autónomamente como seres maduros, responsables, y no haría falta la política, ¿no? Pero en fin, insisto, cuando alguien tiene esta actitud y se resuelve de este modo, que lo bueno es lo que dice la ley que es bueno, creo que incurre ya en cierta irresponsabilidad, porque indica que no se responsabiliza él o ella de lo que es bueno o de una acción que haya podido hacer en contra de lo bueno, en contra de lo correcto, ¿no? El legalismo moral. El legalismo moral yo creo que es una conducta bastante habitual en nuestra sociedad y es este tipo de comportamiento en que alguien espera a que sean los jueces, a que sean las leyes quienes diriman, quienes dicten lo que es bueno, lo que es malo, y no la propia persona en su conciencia, en su madurez de juicio, ¿no? Una muestra de este avance del legalismo moral, es decir, que lo bueno es lo que dice la ley que es bueno, eso depende entonces de cada contexto, y entraríamos ahí en un debate de contextos legales y de contextos morales, un debate relativista o sobre el relativismo legal y moral. Pero, insisto, uno de los signos, uno de los síntomas de este legalismo moral es la facilidad con que muchas personas asumen hoy su culpabilidad legal, pero no en cambio su responsabilidad moral. Es decir, que se acepta que uno es culpable en el sentido público, legal, ciudadano, pero no responsable de aquello de que es culpable legalmente, jurídicamente. El ser causante, el ser autor, el ser el protagonista de aquel acto delictivo, de aquel crimen, de aquella tropelía, ¿no? Se suele escudar la persona o el sujeto diciendo otros hacen igual, no tenía más remedio que actuar de esta manera, mi medio, mi entorno me ha obligado a comportarme de esta manera, etcétera. Yo creo, insisto, que esta paradoja entre asumir culpas legales pero no responsabilidades morales, creo que es una muestra del legalismo moral. Otro comportamiento irresponsable, a mi modo de ver, es el comportamiento que pertenece en lo que yo llamo la cultura de la excusa. La cultura de la excusa, es decir, la facilidad con la que nos excusamos y que vamos construyendo entre todos una cultura de la excusa. ¿Por qué excusa? Hay excusas porque hay obligaciones. Si no hubiera obligaciones no habría excusas. Si hay obligaciones, hay de entrada o bien el cumplimiento de la obligación o bien su incumplimiento. Cuando se cumple no hay más problema, pero cuando se incumple la obligación moral, obligación cívica, obligación jurídica, legal, ¿verdad? Cuando se incumple, entonces una de dos, o no hay acusación
ni nos acusamos a nosotros mismos, o hay tal acusación, y lo que suele haber es acusación por haber incumplido tal o cual obligación. Cuando hay acusación, sea de otro o de uno mismo, generalmente de otro, cuando hay acusación suele haber también disculpa, suele haber disculpa. Y cuando nos defendemos a la hora de disculparnos, cuando intentamos pues agotar al máximo o como sea nuestros recursos locutivos, personales, de todo tipo, para defendernos ante la acusación por haber realmente o supuestamente incumplido una obligación, es cuando ya estamos abocados y caemos fácilmente en ello, en la cultura de la excusa. A la hora de defendernos contra una acusación por haber incumplido una obligación, solemos excusarnos. En la defensa, el acusado describe su conducta en forma de excusa. Cuando hay acusación, hay excusatio, ¿no? hay excusa. Y en la excusa se dan pretextos o explicaciones aparentes, simuladas, el esfuerzo por pretextar, el esfuerzo por simular unas causas, unas supuestas realidades para que se nos excuse. Pero claro, los alegatos, las formas de alegación de la conducta excusatoria acostumbran a ser inaceptables, porque pronto descubrimos que son ficciones, exageraciones, inventos, excusas de mal pagador, como decimos en español, ¿no? Otra cosa es cuando se nos acusa e intentamos disculparnos. Otra cosa son las justificaciones, no las excusas, sino las justificaciones. En la justificación ya, a diferencia de la excusa, en que torpemente procuramos defendernos, en la justificación ya no suele haber tal torpeza, ya somos un poco más exigentes y empezamos a dar, o puede darse algo parecido a las explicaciones, a dar una explicación. Y entonces, ante la explicación, en que el que se justifica ofrece para que no se le siga acusando, unas explicaciones son efectivamente aceptables, consiguen que esa justificación sea afortunada y admitida, pero otras explicaciones pues no son de nuestra aceptación, porque consideramos que no están basadas en hechos, que no están construidas argumentalmente, que en fin, que son prácticamente una excusa más, ¿no? Pero siempre tendremos que comprobar lo que es excusa, lo que es justificación. Bien, nuestra cultura de la excusa y también la cultura de la justificación son otra muestra, a mi modo de ver, de la irresponsabilidad. Cómo y con qué facilidad la excusa está a la orden del día en el ámbito público y también en el privado, ¿no? Otra conducta, la tercera y última, se podrían agregar más, pero no me voy a hacer pesado con ustedes, es la conducta que podemos llamar de la doble moral, ¿verdad? Supongo que también está a la orden del día y que ustedes conocen, ¿no? La doble moral, decir una cosa y hacer la contraria. Decir una cosa y hacer la contraria, que eso es bastante habitual comparativamente en las gentes más ilustradas, más expertas, que tienen más dominio del lenguaje, que dominan más su situación, por decirlo así, ¿no? Entonces, puede ser que lo que se haga, como contrario a lo que se dice, puede ser que lo que se haga sea o bien moral o bien inmoral, que sea una conducta pues moral o inmoral. Pero el hecho de hacer lo contrario de lo que se dice no siempre es inmoral. Puede ser una simple hipocresía, sin más alcance moral, y no ser motivo de reprobación, de rechazo desde un punto de vista ético hacia la persona que hace lo contrario de lo que dice, cuando se queda en la simple hipocresía.
aparentar que se es sabio, o aparentar que se es rico, etcétera. No siempre eso es reprobable éticamente, si no estaríamos en una sociedad inquisitoria, ¿no? Si siempre estuviéramos atacando y reprochando la hipocresía del otro, ¿no? A veces podemos ser hipócritas también en nuestras relaciones de cortesía. Qué guapo estás hoy, qué guapa que estás hoy, y lo decimos por decir, para quedar bien, pero no nos lo creemos, ¿verdad? Es hipócrita eso, ¿no? Pero no se nos va a decir, es un inmoral, porque... En fin, ¿no? No le vamos a... Es un inmoral porque me ha dicho que estoy guapa y yo sé que no estoy guapa, ¿no? ¿no? Pero la doble moral, cuando es una doble moral de hipocresía, de simple hipocresía, no se puede reprochar. Pero sí que se puede reprochar cuando ya va más allá, cuando esta doble moral muestra en los hechos morales que contradicen los dichos morales, lo que dice la persona que es moral y que ella dice que sigue y que hace y que practica, etcétera, cuando ya se cae en la inmoralidad. Entonces sí que es reprobable la doble moral, aunque la doble moral esté, insisto, creo que no me equivoco, a la orden del día, ¿no? A veces ocurre en la política, por ejemplo, últimamente, en Estados Unidos, un republicano, Ashburn, ¿no? Gay, pero que perseguía a los gays y que incluso fomentó una legislación contraria a los gays, siendo él gay. Ahí hay una doble moral que ya va más allá de la hipocresía, porque estaba ya sustentando una acción pública discutible desde el punto de vista ético y desde determinadas perspectivas inaceptable moralmente que alguien haga por impedir que haya una legislación que proteja los derechos de la comunidad o de los sujetos de esta cultura, ¿no? O de esta orientación gay, ¿no? Con un caso mucho más espectacular o dramático, por ejemplo, entre las mafias o los grupos de narcos, cuando alguien presume de que es más ético que otro grupo, o de que él es moral, o que su grupo es moral, porque miran por la sociedad, porque les construyen estadios o porque les favorecen, o cuando tratan de excusarse, de justificarse y decir, no, pero nosotros somos gente decente, no como el otro que es un sanguinario, que no sabe a quién sacrifica, nosotros somos responsables, ¿no? A diferencia de otros. Eso se da sobre todo en la mafia, ¿no? En la mafia en Europa, en la Angueta, terriblemente, pues incluso... También me sabe mal citar países, porque no tengo nada en contra de ningún país ni de sus sociedades, pero en Colombia también, ¿no? Los grupos mafiosos, los hay que presumen de ser educados, sociales, hasta con mentalidad progresista, ¿no? Claro, es una doble moral, porque uno no puede decir que es ético, que piensa en la gente, que está por construir la sociedad y luego hace lo que hace en sus negocios y en sus crímenes, ¿verdad? O sea que yo creo que son tres conductas que indican que se está rozando o que se ha entrado ya en la irresponsabilidad, en lo contrario de la responsabilidad, ¿no? Que decía al principio de la sesión, para quienes han venido un poco más tarde, se han incorporado a esa emisión, pues que la responsabilidad es la clave de la conducta ética, ¿no? En el avance hacia una sociedad global, la responsabilidad. Quisiera hablarles también de la cuestión de la dignidad, porque está implicada en ese panorama ético, por así decir, que gracias a su paciencia les estoy exponiendo, ¿no? La cuestión de la dignidad. Claro, si hablamos de respeto, de reconocimiento, de redistribución y, como la palabra y el valor que los resume a ellos tres, de responsabilidad, es que ahí está implicada la dignidad humana. Hay filósofos y filósofas que son reacios a considerar que la dignidad es un valor clave. Tiene muy en cuenta ese término, ese valor, esa idea ética de la dignidad, pero entienden que resulta difícil defender, por ejemplo, los derechos humanos invocando en último término a la dignidad, o defender comportamientos correctos desde el punto de vista de la bioética o del medio ambiente, apelando también a ese valor de la dignidad. Nos dicen, es un valor muy especulativo, no resulta claro, es un valor meramente intuitivo, que quien no intuye lo que es digno, quien merece ser tratado dignamente, pues ya se le excusaría de obrar de esta forma, de forma digna, si no intuye lo que es, y nos lo dice así, de lo que es la dignidad, ¿verdad?
Yo creo que sí, que es un valor, por lo contrario, fundamental, el valor de la dignidad. Ayer mismo me permití, a la hora de repasar las 3 reglas procedimentales para una ética intercultural, cuando hablé de la primera, de la regla de la autonomía, es decir, del pensar por uno mismo, que es una regla correlativa a ese término más sustantivo, más de contenido, que es la dignidad, ¿no? Que es la dignidad. Uno no es autónomo, no se propone ser autónomo y no dejarse presionar por el grupo ni por ninguna institución, porque se aprecia a sí mismo, porque tiene sentido de su propia dignidad y considera que sería indigno, impropio de sí o de la situación que se le explotara, discriminara, etcétera, o que se le hiciera pensar lo que otros piensan. Y por eso dice, yo pienso por mí mismo, por dignidad, porque mi dignidad me hace defender esa opción, esa conducta de pensar por mí misma, de pensar por mí mismo, ¿verdad? Yo me tomo muy en serio, como me imagino ustedes, la dignidad e incluso, y también, muy especialmente en este foro académico, desde el punto de vista filosófico. Creo que es un término, un valor, un principio que no debe ser rechazado y que hay argumentos para aportar, a diferencia en mi caso de otros colegas, para aportar y concluir que no debe ser un término ni un valor rechazado, el de la dignidad. Me voy a permitir no una definición, porque en mi ánimo nunca está el definir, yo creo que en ética no hay nada que sea definible, ¿no? Pero sí una determinación, sí un intento de descripción máximamente determinativa de lo que es la dignidad. Entonces ahí hay una determinación un tanto larga en su expresión, pero que, si me permiten, les voy a leer, ¿no? Creo que dignidad es un valor moral fundamental atribuido a todo ser vivo por su propia naturaleza y existencia, y del que se hacen en especial merecedoras las personas, los grupos y las instituciones humanas en su condición de agentes morales y también por la moralidad de sus actos, constituyendo dicho valor, el valor de la dignidad, el principio de su estatuto moral y jurídico como seres objeto de respeto universal, continuado e incondicional, y como seres también portadores de derechos básicos, inviolables e inalienables a la vida, al pleno desarrollo de sus capacidades y al ejercicio de sus intereses. He procurado no una definición, sino una determinación conceptual y ética del concepto de dignidad. Una vez más, su paciencia. Repito, valor moral fundamental atribuido a todo ser vivo por su propia naturaleza y existencia, y del que se hacen en especial merecedoras las personas, grupos e instituciones humanos en su condición de agentes morales y por la moralidad de sus actos, constituyendo dicho valor el principio de su estatuto moral y jurídico como seres objeto de respeto universal, continuado e incondicional, y portadores de derechos básicos, inviolables e inalienables a la vida, al pleno desarrollo de sus capacidades y al ejercicio de sus intereses. Es una determinación, es un enunciado, ya sé, largo, complejo, complicado, no es fácil retenerlo, ni quizá entrar teóricamente en él, pero procurando pensarlo a fondo, el resultado, siempre los resultados en filosofía son provisionales, pero mi resultado provisional es este. Eso sería, a mi entender, aproximadamente, porque no es definitivo, no es definición, eso sería aproximadamente la dignidad. Con lo cual estoy incluyendo aquí, si no me equivoco, la dignidad, primero, como un valor que se atribuye a los seres en general, pero en particular a los seres humanos, por su mera existencia y naturaleza, es decir, por ser seres humanos.
hasta el más terrible criminal tiene su dignidad. Cuando le prendemos no podemos masacrarlo. Hay que detenerlo, preguntarle, juzgarlo y que pase por este proceso de control para ver si efectivamente está el sujeto que ha provocado tales desmanes o tales crímenes. Tiene su dignidad como simple, aunque es un simple entre comillas, porque ahí es nada, como ser humano, es decir, como un semejante a nosotros, por más que su conducta sea aborrecible o monstruosa, incluso, ¿no? Los criminales nazis fueron juzgados, ¿no? en su momento, juzgados, no llevados directamente a la horca, ¿verdad? La dignidad como un valor atribuido. Es el valor que tiene toda persona por el hecho de ser humano. Pero no todo ser humano se comporta debidamente, correspondiendo a su humanidad, y a veces se comporta inhumanamente. Lo de la crueldad que decía ayer o anteayer, ¿no? Se comporta inhumanamente, de manera atentatoria a la vida, a los derechos de los demás. El francotirador, el torturador, el genocida, el criminal, el mafioso, etcétera, se comportan pues de manera que ultrajan lo que son los requisitos fundamentales de la vida y de la dignidad de vida, ¿no? Por lo tanto, estos seres son indignos. Tienen dignidad como meros seres humanos, no se les puede masacrar, hay que escucharles, hay que juzgarlos y aplicarles la pena que sea necesaria, pero no tienen una dignidad ganada, no tienen una dignidad, como yo le llamo, meritoria. Tienen una dignidad atribuida por ser humano, pero no una dignidad porque son inmorales, son sujetos aborrecibles, que no merecen ningún respeto en el sentido moral, aunque sí en el sentido jurídico, ¿no? Legal, de que no deben ser pues maltratados. Eso también tiene un ribete, un componente moral, por descontado, ahora caigo en ello, ¿verdad? Pero habría pues, y creo que hay, y me parece que esta determinación de dignidad lo recoge, esos dos conceptos y realidades de la dignidad humana: dignidad atribuida, dignidad meritoria. Esa última es la dignidad de los seres morales, aquellos que se ganan el ser consideradas como personas dignas por sus actos, por su personalidad, por su comportamiento de responsabilidad, como decía hace un momento, ¿no? Y creo también que en esta determinación que les acabo de enunciar sobre el concepto de dignidad, se incluye también la dignidad no solo de los seres humanos, sino de otros seres vivos, como los animales no humanos, especialmente aquellos más desarrollados desde el punto de vista de la sensibilidad. También tienen su dignidad. No son agentes, son pacientes, pero pueden ser ya considerados como sujetos morales, aunque no hablen, aunque no protagonicen, pero pueden ser, yo creo que deben ser ya considerados sujetos de la moralidad, ¿no? En el sentido de que han de ser considerados moralmente y no desconsiderados. En esta cuasi definición, no pretende serlo, de dignidad se incluye también no solo al ser humano en el sentido individual, que suele ser la determinación filosófica de la dignidad, que se toma al sujeto y solo al sujeto individual, sino que me abro también aquí a las culturas, al sujeto, a su colectividad y a la cultura globalmente. ¿Por qué no hablar de la dignidad de un grupo humano, de una, digamos, minoría? No me gusta la palabra minoría, grupo humano, ¿no? Un grupo social. ¿Por qué no hablar de la dignidad de una sociedad o de la dignidad de un Estado nacional, ¿no? A través de su gente, de sus instituciones, de su conducta ejemplar en el ámbito internacional, etcétera? La dignidad es extensible no solo a las personas individuales, sino, creo yo, a las personas colectivas e incluso hasta este grado de número, ¿no? Toda una sociedad, ¿no? Puede ser que en términos éticos podamos y debamos hablar de sociedades indignas, de sociedades que se comportan indignamente, por ejemplo, el silencio cómplice, ¿no? O la ignorancia ante el mal de otros, ¿no? Por lo tanto, yo creo que seguramente es una
determinación criticable y con algunas fisuras, esa que acabo de hacer de la dignidad, lo suficientemente abierta a las crecientes exigencias hoy en la ética, de ampliar la esfera de la moral hacia el medio ambiente, hacia las culturas, hacia la colectividad, hacia los seres vivos no humanos, etcétera, ¿no? La dignidad no solo es dignidad humana, sino también dignidad no humana de los seres no humanos. No solo es, como decía, una dignidad meritoria, sino atribuida, ¿no? Por último, la cuestión de las falacias, es decir, de los falsos argumentos. Una falacia es un falso argumento, ¿no? Un falso argumento. Ahí se suele suministrar ese argumento falso a conciencia, ¿no? El pensar falaz, engañoso, ¿eh? Falacia en el sentido de engaño. La falacia es un engaño. Entonces, cuando utilizamos la inteligencia, el entendimiento, para construir argumentos que son pseudoargumentos, engañosos, haciendo trampa, lógica, intelectual, cultural, como sea, es lo que llamamos falacia, ¿no? Ya saben que en filosofía moral la falacia más conocida y discutida es la falacia naturalista, ¿no? Que dice que nos alerta esta falacia, la falacia naturalista, que de hechos o de propiedades naturales no podemos derivar sin más conclusiones de tipo valorativo ni deontológico, ¿eh? Valores, deberes, no los podemos derivar sin más de la constatación empírica de propiedades, de realidades físicas, de experiencias en general, ¿no? La alerta de que de lo que veas no deduzcas lo que vale, sino que hay un tránsito o un vacío quizá en medio de lo que ves y de lo que debes ver, de lo que vale o de lo que debe ser, que hay que ser consciente de ellos, ¿verdad? Entonces, en ética intercultural, o a mi modo de entender, siempre que buscamos una ética común, una ética universal, una ética pues participada, creo que es fácil incurrir, y se incurre, en argumentos falaces, en un tipo de pensamiento que parece convincente, que nos persuade, que parece un tal pensamiento, en el sentido de que es un pensar bien construido, pero que lleva una falacia detrás. ¿Cuáles serían esas falacias? Bien, yo creo que la primera es la falacia etnocentrista. La falacia etnocentrista, es decir, de nuestros valores concluir los valores de todos. De nuestros valores concluir los valores de todos. De que somos gente de tez blanca, de origen cristiano, de posición burguesa, estoy inventando, estoy proponiendo un ejemplo, de que aspiramos a la prosperidad, etcétera, decir, pues todos los pueblos, todas las culturas merecen y deben de avanzar en este sentido, asimilarse a nosotros, aspirar a la prosperidad económica, ser individualistas, etcétera, ¿no? La falacia etnocentrista es la que está a pedir de boca y en la que solemos incurrir. Yo no digo que yo no incurra en ella, quizá es muy posible. En mi planteamiento de una ética intercultural es la falacia que está más a pedir de boca, la etnocentrista, verlo todo según el prisma de nuestra cultura. Según el prisma de nuestra cultura, deducir la cultura de los demás, ¿no? Un colega y amigo mío, mexicano, de origen argentino, Miguel Bartolomé, que es catedrático en Oaxaca, ha escrito, entre otros libros, ese que se titula Gentes de costumbre y gentes de razón, ¿no? Gentes de costumbre y gentes de razón. Unos serían los racionales, los que piensan, y los otros, pues los que solo tienen costumbres, no piensan. Claro, eso este enunciado, ¿no? Gentes de costumbre, gentes de razón, este binomio deriva de esa visión etnocéntrica que dice, pues lo propio, lo normal, lo bueno, es como lo que somos, lo que hacemos nosotros, ser racionales, actuar racionalmente, pero he aquí que hay quien no lo es, por lo tanto, costumbres, ¿no? Ahí pues se habría cometido ese parroquialismo, ¿no? Ese parroquialismo, la occidentalización, por ejemplo, la westernization, ¿no? La occidentalización, ver Oriente desde el punto de vista occidental, o Latinoamérica
desde el punto de vista europeo, ya con decir Latinoamérica ya es una especie de etnocentrismo, ¿verdad? Muy a menudo pues incurrimos en eso, ¿no? Incluso también cuando en algún foro internacional yo digo ética intercultural, me dicen, bueno, ética, eso de ética, eso es occidental, eso es cultura filosófica de los griegos, ¿no? Nosotros no lo vemos así, no lo vemos así. La ética no es práctica, la ética es un estudio, es una dimensión académica de estudio de la moralidad. Lo importante es la moral, no la ética. Entonces, ¿por qué una ética intercultural? Hable usted de una moral intercultural, ¿no? De lo que todos debemos hacer en conjunto, ¿no? Y a continuación lo que prosigue es que lo que todos debemos hacer es lo que ellos me dicen que tenemos que hacer, ¿no? Actuar pues con la compasión tibetana, o con la sabiduría confuciana, o con el liberalismo estadounidense, etcétera, ¿no? Bien, la falacia etnocentrista, ¿no? Luego hay otra falacia, es la relativista, que es considerar que si todo es diferente, si todo es diverso, todo es igual, todo vale lo mismo. Entonces no nos podemos meter, no podemos criticar en la cultura y sobre la cultura de los demás. Todas están pues en el mismo rasero, valen por igual. La ablación del clítoris y a la vez la prohibición de la ablación del clítoris. Una cosa vale en su medio y la otra vale en el suyo, pero no se puede establecer una gradación, una comparación, porque las diferencias son inconmensurables y cada cultura tiene sus valores inmanentes que no se pueden transportar a otras culturas. Esa es la falacia, a mi entender, creo que se puede denominar así, falacia relativista. Si todo es diferente, todo vale igual, y en el trasfondo de la comisión de esta falacia está la posición consciente o no relativista. Relativista extrema, o más que extrema, no me gusta la palabra para no dejar tan mal a quienes piensan así, pero relativista, digamos, strong, ¿no? ¿Cómo le llamaré? Fuerte, strong, fuerte, no he caído en la traducción directa. Otra falacia que es posible y que es probable que se cometa cuando buscamos una ética universalista, una ética de todos los pueblos, etcétera, es la falacia racionalista. La falacia racionalista, es decir, de aquello que se piensa, concluir lo que vale. De aquello que se piensa, concluir lo que vale, lo que debe hacerse. De la propia razón, del pensar que uno cree que es el pensar racional, lo razonable, concluir de ahí, desde ahí que es lo que debe ser propio también de otras culturas, ¿no? La falacia racionalista. Es, por ejemplo, cuando defendemos los valores éticos transculturales o interculturales como universales, racionalistas, digo yo, más que racionalistas, racionales. Cuando decimos los valores interculturales deben ser los valores de la razón, o los valores del conocimiento, en el sentido más racionalista, ¿no? O los valores imparciales, o también hay quien habla de valores generales, o también de valores trascendentales. Cuando utilizamos estos epítetos, esos calificativos, sobre el término valor, a menudo estamos pensando desde el racionalismo, desde una visión, desde una comprensión de la mente humana que no todos los pueblos participan ni tienen por qué participar, ¿no? de esa visión racionalista, ¿no? Otra falacia es la falacia, y voy acabando, axiologista, y disculpen la palabra, ¿no? Axiologista, que viene del término griego axios, es decir, valioso, axios, ¿no? La falacia axiologista, es decir, en este caso es de lo que vale concluir el orden de los valores, de lo que vale concluir el orden consecutivo o el orden siguiente de los valores. La axiologista, es decir, bueno, simplemente hay ahí un valor muy importante, el valor, pongamos, de la libertad, ¿no? Y del valor de la libertad vamos a concluir el resto de los valores, partiendo de este valor premisa, de este valor fundante, pero de un valor. Eso es falaz también. Habrá que contrastar ese valor, habrá que ver si corresponde o no a un hecho, si es propio de una cultura y no de otras, etcétera. Es decir, no de por sí
un valor o un grupo de valores nos fundamentan el resto de los valores. Hay diferentes perspectivas en disputa para averiguar si la tabla de valores o el conjunto de valores, en este caso interculturales, deben empezar por un valor sustantivo, por un valor determinado o un grupo de valores determinados. Recuerden que fue el tema de anteayer, del miércoles, cuando expuse lo que me parecía que eran los valores predominantes en nuestro mundo, ¿verdad? Esa sería, por lo tanto, otra falacia, la falacia axiologista. Por ejemplo, las personas que hablan en el sentido de que una ética intercultural ha de basarse en valores fundamentales, esenciales, intrínsecos, radicales, en valores permanentes. Cuando se suele hablar así, y se habla a menudo, y con todos mis respetos por mi parte, no digo que sea ilegítimo, y lo que creo es que se suele cometer esta falacia, por lo tanto estamos en un terreno de discusión. Bien, cuando se suele hablar así, de que, oiga, no alcanzaremos una ética global, ni universal, ni intercultural, etcétera, si no nos ponemos de acuerdo en los valores fundamentales, en los valores verdaderos, en los intrínsecos, estamos seguramente haciendo una demanda, una petición de principio que nos acerca a la falacia axiologista. Es muy fácil caer en ella, si partimos de ahí. Para ir acabando, otra falacia, la que he citado al principio, la naturalista. La falacia naturalista, de concluir que tal pueblo, tal sociedad, o tal grupo, o tal persona tienen esas experiencias, o viven de ese modo, o desarrollan esa u otra conducta, concluir de esta observación, concluir de esa experiencia de tales hechos, que es aquello lo que se debe prodigar, lo que se debe recomendar y reaccionar y promocionar, ¿no? Es decir, de lo que es concluir lo que vale. Es la falacia naturalista llevada al plano de la ética y de la ética intercultural, de lo que es concluir lo que vale, ¿no? Yo creo que eso nos advierte de que a la hora de proponer principios, valores comunes que nos sirvan para la convivencia, deberemos ser cautelosos y pensar si esos valores son simplemente valores deducidos de un hecho que otros no tienen por qué participar, y de si realmente están bien deducidos, están bien derivados en el sentido de la argumentación o de la constatación empírica de ese hecho al que asociamos estos valores. Por último, last but not least, otra falacia, esa se ve más y se incurre más en ella en el ámbito de la ética medioambiental, también de la ética de la vida en general, ¿no? La reproducción, la genética, etcétera, es la falacia especista, la de la especie humana, la falacia especista. Es decir, verlo todo en el sentido ético desde el punto de vista y de las necesidades de la especie humana, y no pensar en otras especies, sino solo mirar por la nuestra. Puede ser que a la hora de propugnar, por ejemplo, una ética intercultural, pensemos solo en nuestra especie y estemos dañando en los cánones, en las formas de conducta que proponemos para obrar universalmente, que estemos dañando otras especies. Si la ética que proponemos es una ética que atenta al medio ambiente o que atenta a determinados mamíferos, etcétera, ¿no? Podría ser. Es un tanto especulativo en ética intercultural, pero podría ser, que también entrara ahí la falacia, ¿no? Bien, son falacias argumentales, son falacias todas ellas, y han visto de un cierto componente filosófico, que ante todo quienes somos académicos, estamos estudiando, estamos teniendo quizá, seguramente, una responsabilidad social e intelectual, pues debemos ser conscientes de ellas, para no incurrir en ellas, en este tipo y quizá en otros tipos de falacias. La más común falacia de todas ellas no es tanto una falacia argumental como de la cultura, como de la propia expresión cultural. La más común es utilizar el lenguaje dicotómico, la lógica binaria, o una cosa o la otra, o liberal o comunitarista,
o occidental o islámico, o integrista o razonable o racional, etcétera, ¿no? La lógica binaria del o bien, out, out, en que no hay un término medio. Y en la cultura todos son términos medios. Casi todo es hibridismo, es mezcla, son transiciones, son matices, son incorporaciones de raíces y de aportes que vienen de lugares muy distintos. En la cultura lo propio es precisamente lo complejo, lo diverso, y ahí la lógica binaria, el lenguaje dicotómico, a menudo son obstrucciones del diálogo, ¿no? Resultan, vienen a ser como expresión de la ideología dominante, ¿no? De la ideología, sea imperialista, sea academicista, sea intelectualista, o como sea, de la cultura dominante, ¿no? Cuando manejamos una lógica binaria, un lenguaje dicotómico en términos de cultura, ¿no? En la cultura no hay antagonismos, en las identidades no hay antagonismos. Somos nosotros quienes los descubrimos, quienes los construimos, ¿no? A menudo atacamos el integrismo islámico desde el integrismo cristiano, o el islámico desde el integrismo hinduista, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de esa impostura, ¿no? Decía Vicente Huidobro, los 4 puntos cardinales son 3, norte y sur. Al final son 2. En la cultura ocurre, en el debate cultural ocurre lo mismo, que al final decimos que todas las culturas son como 2, ellos y nosotros, y es muy triste. Es muy triste acabar en esta conclusión binaria, ¿no? De discurso y de mentalidad disyuntiva, de una cosa o la otra, o eres de ellos o eres de los nuestros, o eres extranjero o eres nacional, ¿no? O eres indígena o eres civilizado, o eres urbano o eres rural, etcétera, ¿no? En la cultura esas realidades no se dan así. Los académicos, los estudiosos, sabemos de ello, sabemos de las transiciones, sabemos de la complejidad de la cultura, ¿no? Por lo tanto, hay que ser más abierto intelectualmente y más respetuoso también éticamente, y deducir que si hay actualmente en el mundo, de forma aproximada unas 3.500 culturas. Si nos fijamos en la diversidad de lenguajes, habría unas 3.000, 3.500 aproximadamente, porque cada año cambia, según la estadística, culturas. Si hay 3.500, para muchos académicos, para muchos estudiosos, resulta que solo hay 2 al final, ellos y nosotros. Nosotros y nosotros, lo extraño, lo extranjero y lo propio, lo vernáculo, incluso eso lo vemos en tratados, en ensayos, en apariciones en la prensa públicas, que se sigue pensando en ellos, nosotros, ¿no? Él, yo. Y lo propio de la ética, creo yo, lo propio de la ética, de una ética intercultural, es que los 4 puntos cardinales no son 3 ni son 2, sino que es uno, nosotros. Siempre en la ética hemos de considerar un nosotros, aunque haya otros, somos nosotros también, ¿no? Es la manera como reflexionamos sobre nosotros, es el sujeto de la ética, ¿no? Es el sujeto de la democracia, es el sujeto de la sociedad, del individuo que se dirige hacia sí mismo y se pregunta por su relación con los demás, ¿no? La cultura es una, la cultura es una, luego vienen las diferencias, la diversidad, los planteamientos multipolares o bipolares de muchos o de solo 2, o al final de solo 1, para acabar en ese 1 del principio, ¿verdad? Es decir, que conviene, si me permiten hablar así, estar muy alertas, no solo para no cometer falacias de este tipo, de tipo argumental, sino, en último término, falacias provenientes del mal uso del discurso, que sería el discurso bipolar, de ellos, nosotros, ¿no? Al final, lo que importa es el nosotros, y ver desde ahí las diferencias que en este nosotros se dan, ¿verdad?
Bien, muchísimas gracias. Ahora tienen ustedes la palabra y creo que haber dado motivos suficientes para que ustedes me contradigan, si cabe, o por lo menos me dediquen, haciéndome este honor, sus opiniones y comentarios. Adelante, por favor. Buenas tardes. Yo quisiera solicitar, así, sí, bueno, si usted quiere, ¿verdad? Hacer un comentario sobre la diferencia entre hipocresía y cortesía. Y bueno, cuando estaba haciendo la exposición recordaba aquello de actuar con tacto hacia el otro, ¿no? Que es de aquel ensayo de la revolución de la ética, ¿no? Entonces, porque ahí el elemento de la intención de la persona, ¿sí? que le dice a otra que se ve bien, pues no necesariamente tiene que ser para quedar bien él, sino para hacer sentir al otro bien. Y hay ahí una diferencia importante, ¿no? Entonces, bueno, yo quisiera que nos ofreciera Pues sus comentarios al muchas gracias. respecto. Sí, me viene como hilo al dedo que usted haya hablado, y no nos habíamos puesto de acuerdo, por cierto, sobre la cortesía, porque si yo tuviera alguna divisa, no sería libertad, igualdad y fraternidad, contra la cual no tengo ningún inconveniente, como se pueden imaginar, pero le haría un pequeño correctivo: libertad, igualdad y cortesía, porque me parece que la cortesía no está muy al corriente hoy en nuestras sociedades, ¿no? La cortesía. Soy un gran defensor de la cortesía, porque ya no es hoy en día conducta de corte, sino conducta urbana, conducta cívica, de hacer no simplemente agradable la convivencia, sino ya de permitir la convivencia. De permitir la convivencia. Antes era la cortesía como bien, para los cortesanos era la norma ética fundamental. Recuerden la Bruyère, ¿no? Los caracteres de la Bruyère, es el mejor tratado de cortesía, ¿no? En el sentido de cómo comportarse socialmente, es decir, en la corte. Hay que ver la complejidad, la sutileza de la Bruyère cuando analiza los pormenores de la cortesía humana, todos sus entresijos de hipocresía, inteligencia, cálculo, prevención, estrategia, etcétera, ¿no? Un libro brillantísimo, los caracteres de la Bruyère, ¿no? Pero hoy en día ya no es así la cortesía. Nuestra apelación a la cortesía es una apelación, quizá desafortunadamente hemos llegado a esta conclusión, a la ética, es decir, a que nos conllevemos, a que haya una convivencia posible en que la cortesía formaría una parte fundamental, no como una forma añadida para hacer más agradable la convivencia, sino para posibilitar, entre otras condiciones, la misma convivencia, la cortesía, ¿no? No es una simple regla de urbanidad, no es atender a los buenos modos, al lenguaje que suena bien, no malsonante, sino entiendo que tiene ya la cortesía, desligada de su origen etimológico, comportamiento de corte, del cortesano, que tiene hoy en día un gran relieve ético porque tiene una función educadora y sociabilizadora, a mi entender, muy importante. Decirle al niño o a la niña que debe saber dar las gracias, preguntar y hacerlo el por favor, dirigirse a otra persona con detenimiento, con cuidado, procurar hacer a su alrededor la vida agradable a los demás, es algo mucho más profundo hoy en día que una formalidad. Creo que forma parte ya de las exigencias de las pautas de convivencia hoy en día, para lograr la convivencia. Por lo tanto, ya puede adivinarse que para mí la cortesía no es hipocresía. No es son reglas es una regla, forma parte de las reglas de convivencia, no de las fundamentales, pero es una regla que ayuda a constituir la convivencia. Una regla fundamental de convivencia es no matar, ¿no? No matar, por ejemplo. Esta es una regla fundamental de convivencia. Desde luego no tiene este carácter imperativo y este carácter preceptivo
la cortesía comparado con el no matar, ¿no? Pero también es una norma constitutiva de conducta, ¿no? Sí, sí. El chiste, que no es un chiste porque fue una anécdota real en alusión a la cortesía, y para que se vea que ha cambiado la noción de cortesías, cuando fueron a detener la Gestapo a Freud en su piso consultorio de Viena para llevarle al exilio, ¿no? Fue expulsado de Austria, de Viena. Entonces pasaron por su apartamento, en fin, y la familia se preparó para marchar, unas maletas, el pobre Freud, que había sufrido más de 30 operaciones quirúrgicas y ya avejentado, yo creo que tenía ya 80 años, ¿no? Y muy dañado físicamente, cuando la Gestapo le hizo firmar un papel conforme se iba en condiciones de salud y que no se iba maltratado, sino que se iba por su propio pie. Él firmó y junto con la firma puso irónicamente: y agradezco a los señores de la Gestapo su extrema cortesía a la hora de invitarme a abandonar mi querido país, ¿no? Agradezco su cortesía. Se refería a esta falsa, para hoy, para nosotros, esta falsa cortesía, ¿no? Del amaneramiento, ¿no? Más cuestiones. Una pregunta. ¿Cómo o desde dónde no hablar de la dignidad humana como una condición necesaria de la condición humana, sino hacerlo como una condición suficiente para que dé espacio precisamente a que la autonomía sea un espacio necesario? Porque nos pueden suceder dos cosas, algo que a mí me ha encantado y que utilizo sistemáticamente en mis clases, y es la noción tuya del idiota moral, ¿no? Que nos puede convertir en un idiota moral, pero cuando yo quiero abandonar el ser un idiota moral, porque lo planteo desde la condición necesaria, sobre todo el asunto de la dignidad humana, que la planteo desde la condición necesaria y digo, no, tú debes de partir desde la condición suficiente. Sería suficiente, no necesario, sino suficiente con que tuviéramos dignidad humana para que entonces fuera necesario tener autonomía. Pero cuando me paso del otro lado, de esos 4 puntos cardinales que son 2 y termina, o sea, cuando me paso del otro lado, entonces quiero compartir contigo algo que es la otra cara del idiota moral, y que es convertirse en un autista ilustrado. ¿Ya? Entonces me siento que no se puede construir, porque me quedo en un universo de formas universales a priori, ¿sí? Exquisitamente kantianas, que no me dejan operar el orden práctico, pero por el otro lado me imponen una condición humana. Y mi pregunta o la reflexión no va en términos de volver a generar esta bipolaridad, ni caer en este argumento falaz de la bipolaridad, sino decir, ¿será acaso que para que podamos hacer ética debemos de clarificar simplemente que nuestra aproximación va desde la condición necesaria, aunque no precisamente estamos totalizando con la condición necesaria el carácter de la dignidad humana del ser humano? Sí, muchas gracias por la pregunta y la reflexión tan aguda que la acompaña, ¿verdad? Últimamente la filósofa de la Universidad de Mannheim, Ursula Wolf, tiene un libro sobre la ética de los animales, pero varios libros sobre ética y ética aplicada en particular. Ursula Wolf, ella es crítica respecto del concepto de dignidad. Los derechos humanos, tal como están ahora redactados y aceptados por la mayoría de las Naciones Unidas, no tienen un fundamento inconmovible, seguro, en la dignidad. Es uno de los críticos hoy del concepto de dignidad. Y lo que propone ella, yo lo respeto, ¿no? Para que estamos hablando del respeto hoy, lo respeto, no lo comparto demasiado, porque lo que propone ella, como precisamente un argumento y un elemento de principio
que supera mejor la fragilidad, según ella, de la invocación a la dignidad, es la compasión. Es la compasión. Al fin y al cabo, la mayoría de los filósofos y filósofas, de los moralistas, de las personas con sensibilidad moral que le han transportado a la literatura, a la filosofía, al activismo, etcétera, siempre han valorado en su mayoría la sensibilidad, la importancia de la emoción, de ver que otro sufre y el impacto que eso tiene sobre la percepción del espectador, del Hutcheson, por ejemplo, y el empirismo inglés, pero está ahí el budismo, la compasión, está los estoicos también, y Bentham, y tantos pensadores y culturas, pues que han promovido esa experiencia moral clave y para algunos última, irrebasable, del dolor, la sensibilidad, la compasión como elementos últimos en que se cifra lo moral. Lo moral sería todo aquello que procurase evitar el dolor, evitar el sufrimiento, todo aquello que facilitara la simpatía, la compasión, la proximidad de unos seres con otros. Eso es lo que dice nuestra colega Ursula Wolf, ¿no? En lugar de dignidad, hablemos de lo que sabemos hablar y de lo que sentimos, de la compasión, ¿no? De la compasión. E incluso se permite, que para mí resulta un tanto exótico hoy, pero no me sorprende, citar a Schopenhauer. No me sorprende porque Schopenhauer es un pensador de los más, en fin, de mayor densidad de ideas y de mayor penetración, a mi modo de ver, del pensamiento occidental, ¿no? Schopenhauer, y aduce pues las doctrinas, el pensamiento de Schopenhauer, ¿no? Ursula Wolf. Yo creo que ante esta demanda de la condición suficiente tenemos pocos recursos, pero los pocos que tenemos creo que son bastante consistentes. Creo, igual me equivoco. El primero es el referirnos a la propia experiencia de la mayoría, de la especie, ¿no? de las personas humanas. Es decir, oiga, la gente quiere un trato digno, y si se les pisa dicen, eso es indigno. Quiero un trato digno, más dignidad, luchamos por la dignidad. Usted desde la filosofía, desde el esquema teórico va a decir que esto no es suficiente para basar los derechos humanos. Pues explíquese mejor, agote usted sus argumentos, no me haga a mí que los agote, porque para empezar ya la moral trata de lo humano, como decía Aristóteles, ¿no? Es filosofía de lo humano, y en lo humano está este rechazo del dolor, del sufrimiento gratuito, ¿no? De la tortura, del incordio innecesario, de la crueldad. Eso forma parte de nuestra forma de ser, ¿no? como especie. Entonces, el aducir ese elemento fáctico, de hecho, yo creo que es de una gran potencia, por más fáctico y contingente que se vea y que se crea por parte de quienes no son partidarios de la apelación a la contingencia, ¿no? Como el clásico Habermas. Ahora ya no están así. Pero ese aducir la experiencia universal, humana, como propia de la especie, como inherente a nuestra realidad de especie y de sociedad humana, de que rechazamos el trato indigno, yo creo que eso es un hecho y un argumento, creo, poderoso. Ya sé que es discutible para otros, yo ya lo sé. Hay otro argumento y es, bien, si usted no cree que la dignidad es un elemento de necesidad para sustentar conductas y pensamientos tales como el trato de respeto hacia los derechos fundamentales de la persona, los derechos básicos, ¿no? Yo más que de derechos humanos prefiero hablar desde un punto de vista ético de derechos básicos, ¿no? Entonces, cabría decirle, ¿usted estaría de acuerdo en que se le tratara indignamente? Y usted sabe lo que es un trato indigno hacia usted. ¿Usted aceptaría el trato indigno? ¿Cómo vería que se le tratara indignamente? Yo creo que invocar aquí la reversibilidad, la reciprocidad
y si tal persona que sustenta esa insuficiencia del concepto de dignidad, decirle, pero pese a todo, usted admitiría que alguien le tratara con indignidad, y como seguramente respondería, ah, no, ni mucho menos, pues oiga, usted es la prueba palmaria de que la dignidad importa, de que la dignidad importa e importa mucho, porque a usted no le gustaría. Ya sé que ahora es un argumento ad hominem, pero me parece que no es un argumento ad hominem cualquiera, porque estamos tratando nada menos que del trato indigno contra el hombre, contra la mujer, ¿no? Yo creo que si no nos tomamos en serio la dignidad como una condición suficiente también, y no solo necesaria, podemos caer fácilmente en la paranoia, en la paranoia teoreticista, academicista, de decir, no, de rizar el rizo, de buscar principios, fundamentos, hechos irrebasables, plataformas intelectuales, éticas o del tipo que sea, para rechazar como insuficiente esta idea, este valor de la dignidad, que nos puede llevar a la paranoia, nos puede llevar hacia un teoreticismo de lo más aborrecible, que desde Aristóteles hasta Kant, hasta los más lúcidos pensadores y pensadoras actuales, rechazan, ¿no? Porque la ética trata de la vida, trata de las personas, y es para las personas. La ética está pragmática, es algo práctico. Es algo práctico, no es un asunto teorético. La teoría está al servicio de lo práctico. Lo mejor de una teoría ética es que sea práctica. Es que sea práctica, ¿no? No hay nada más práctico que una buena teoría, pero claro, dice que una buena teoría, pero la mayoría son malas, ¿no? Pero cuando es buena es práctica. Cuando es buena es práctica, es más práctica la teoría de Aristóteles, creo yo, me perdonarán los más idealistas, que la teoría de Platón. Platón era sutilísimo en muchos aspectos, pero para una ética práctica creo que es más viable, es más practicable la ética de Aristóteles que la ética de Platón, y digamos que la fortuna posterior así lo ha demostrado, ¿no? Influye mucho más el pensamiento aristotélico en la ética que el platónico, con ser muy interesante y de mucha profundidad también, ¿no? El alma y la no división interior, la justicia y la persona, bueno, pues realmente roza lo sublime el tratamiento platónico del alma y del alma con lo público, etcétera, pero no es tan práctico como lo que nos dice y propone Aristóteles, ¿no? Entonces yo creo que recordar que la ética es una teoría, cuando es ética como filosofía, de la moral, sobre la moral, pero que es una teoría al servicio de la práctica, al servicio de lo humano y para lo humano, y que no nos vengan con estos lujos teoréticos de decir que la dignidad no es una condición suficiente. Mire, no tengo tiempo, tengo cosas que hacer, se le podría decir, ¿no? Con todos los respetos, con todos los respetos, ¿no? No sé, supongo que es un intento de respuesta más que una respuesta, porque su cuestión es una cuestión abierta, es una cuestión abierta que tiene mucho, a mi parecer, tiene mucho calado, y que creo que no está cerrada, ni mucho menos yo la he podido cerrar aquí improvisando una respuesta, pero no es una cuestión cerrada, porque es un concepto que se discute hoy, es un valor que se discute hoy, el valor de la dignidad. Unos porque dicen es un concepto occidental, otros porque es demasiado cristiano, otros porque es del hombre del Renacimiento, ¿no? Otros porque es una intuición que otros no tienen por qué compartir, ni adivinar en qué consiste el objeto de esta intuición, qué es más digno que qué, es más digno respetar una secuoya que está a punto de desaparecer que respetar a una persona anciana que está a punto de morir. Alguien podría decir, no, es más digno respetar la secuoya porque ya hay otros muchos más ancianos, mientras que de secuoya solo hay una, preservémosla. Entonces se debate sobre qué es más digno que qué. Es decir, se requiere lo que nuestra consejera, ¿no?, Adela Cortina, y otros como el doctor Jesús Conell hablan de la ética de hermenéutica, ¿no?, de una cierta hermenéutica, de una pues agudizada interpretación con fundamentos de lo que se dice al decir, ¿no? Sí, por favor. También yo quería comentarle, don Alfonso López Quintás, él tiene una teoría de los ámbitos que
divide entre objetos y ámbitos. Y ahí siento yo que se presta mucho para este concepto de dignidad, porque aquí, si vemos a la persona como un ámbito con posibilidades, ¿sí? Y no solamente como un objeto utilizable, entonces la estamos viendo con toda su dignidad. Pienso yo que se puede favorecer para aclarar. Claro, sí, sí. Yo creo que más que una pregunta es una aportación, una complementación, ¿no? Quizá con una parte de subrayado, de énfasis, con algo que ya a mi modo he introducido en mi presentación anterior, ¿no? Que la persona no es un objeto, es un sujeto. Está muy prontamente, muy rápidamente dicho, pero no, en la práctica no siempre es así. E incluso en la teoría hay determinadas teorías que nos llevan a esa percepción, a concluir que cuando se estudia el agente moral, lo que estamos estudiando son sus intereses, ¿no? Sus perspectivas más egocentradas, sujetas a un cálculo de intereses, unos ciertos algoritmos, etcétera. Entonces creo que nos estamos considerando como objetos, ¿no? Como objetos que requieren que para funcionar mejor, para ser más completos, para persistir en su existencia de manera más asegurada y cómoda, permítame el epíteto, pues haya que aplicar tal o cual teoría ética o teoría política. Determinadas formas de utilitarismo, a mi modo de ver, nos conducen a esa visión de la persona más como un objeto que como un sujeto, como un objeto portador de unos requerimientos, de unos requisitos cuasi mecánicos, impersonales, para que ese objeto mantenga o mejore en su condición de objeto. Pero ahí el sujeto está muy poco presente o nada presente en algunas consideraciones del utilitarismo, cuando creen que la ética es un juego solo de intereses en que debe prosperar aquel que se adapta mejor al cálculo egoísta racional, ¿no? Entonces, yo creo que este es un desafío constante, un desafío intelectual y moral para la investigación ética y para la discusión de este tipo. Recordar que no solo somos o podemos ser considerados como objetos, sino como sujetos de la ética, de la acción moral, de la moral, ¿no? Y ante todo como sujetos. En tanto que objetos, porque unas veces somos objetos y solo objetos, como cuando estamos en una situación de coma, por ejemplo, o la persona ya no tiene capacidad de juicio, o se encuentra en un deterioro mental, esa persona ya no es sujeto, es un ser humano, tiene sensibilidad, debe ser tratada como una persona, pero ya no es un sujeto, ya ni sabe ni quién es. ¿Cuántos neurólogos y psiquiatras nos han dicho y nos dicen que determinados pacientes llegan a la consulta que no saben quiénes son, no tienen identidad de ellos mismos, son otros quienes les apoyan su identidad, quienes tienen que recordar quiénes son, ¿verdad? Entonces, en este caso somos lamentablemente solo objetos morales de otros que nos deben respetar y que deben recordar quiénes fuimos. Somos los objetos morales de otros, no propiamente sujetos. Ya sé que eso es polémico, pero al faltarnos la memoria, la palabra, la reflexión, la dirección hacia nosotros mismos, estamos en una situación parecida a la de otro ser que no está dotado de las capacidades de identificación que están dotados los seres humanos por lo general. Y cuando los consideramos sujetos morales, ya damos por descontado, y nos basamos también en eso, de que son seres capaces de autoidentificación. Si no hay autoidentificación, la ética tradicionalmente y hasta hoy concede que no hay tal sujeto. Sintiéndolo mucho, debo recordar lo que hasta ahora la ética nos dice, ¿verdad? Bueno, no hay sujeto, pero hay persona. Yo lo he dicho que hay persona, no he dicho lo contrario. Sí, porque ahí están no las posibilidades.
Claro, hay ser humano y hay persona, desde luego, y persona que debe ser tratada como ser humano, y que otros tienen la obligación moral de recordar que aquel ser humano es persona y que tuvo una identidad y que se autorrefería y que tiene un nombre y unos apellidos y una historia y que tiene una biografía, etcétera. La responsabilidad social de tener en un momento dado en la vida que responder por la identidad de otros. Somos los portadores a veces de la identidad de otras personas que tienen que acabar fiándose, confiándose a otros para que la identidad sea ejercida por esta otra vía. De ahí la importancia de estar bien con los demás y de dar amor. Y los proveemos de dignidad. Claro que sí. ¿Verdad? Los proveemos. Claro, Tal sí. vez. Yo no he dicho lo contrario. No he dicho lo contrario. Sí. Claro que sí. Más cuestiones. Tenemos todavía unos minutos. Seguro que hay preguntas, comentarios que nos vienen de otros campus. Sí, aquí hay un comentario, es un poquito extenso, nuevamente de Luz Graciela Castillo, que ha estado participando durante el seminario. Dice: me parece que muchos conflictos respecto a consolidar una ética intercultural, entre muchos conflictos está el hecho de que las culturas cambian de manera más lenta que los procesos sociales en los que estamos inmersos. Por ejemplo, la migración africana a Europa es un hecho cotidiano. La asimilación o integración de las personas tarda mucho más tiempo, y en ocasiones se recurre a la norma con la pretensión de que este legalismo moral genere un cambio en las percepciones de los implicados en estos procesos de encuentro entre culturas. Sin embargo, ¿cómo o cuándo llegamos al justo medio en relación con el pensar las acciones y no con la amenaza del castigo de la ley? Muchas gracias, Luz Graciela, por esa pregunta que se acompaña de una casi disertación o de una disertación, y lo digo con el mejor espíritu, ¿no? Y por tanto es una aportación como los comentarios y preguntas precedentes. Efectivamente, claro, la cultura, los valores, o por lo menos ciertos valores, ciertas costumbres, porque no todos, cambian muy lentamente. Cambian muy lentamente, a diferencia pues de la tecnología, ¿no? De ciertos hábitos y también valores de carácter, pues pongamos deportivo o cultural en esferas en que el cambio es frecuente, como en música popular o en modos de indumentaria o en fin de vestir o de maquillarse las personas. Ahí el cambio, la moda por ejemplo, ¿no? Es un cambio cultural de una relativa aceleración, la facilidad con que las cosas pasan de moda, ¿no? Yo las conservo, las que dice mi hija que han pasado de moda, porque sé que volverán a estar de moda, ¿no? Y entonces, pues como pasan tan rápido las modas, pero no así en otros hábitos y en otras creencias, es decir, en otras costumbres y en otros valores también, se puede decir así, que cambian mucho más lentamente. Y efectivamente, Luz Graciela tiene razón cuando recuerda este cambio lento, este cambio paulatino de las culturas. Pero cada vez más lo que evoluciona rápidamente está penetrando y apoderándose, y lo digo sin ningún deje, digamos, pesimista ni fatalista, de nuestras culturas. Es decir, son culturas cada vez más aceleradas, en que lo tradicional, lo más arraigado, lo que es propio de la sociedad o de aquella comunidad, resultan cada vez más rápidamente y más fuertemente desafiados, conmocionados, ¿no? Las pautas, lo que he tratado en mi ensayo titulado La revolución en la ética, ciertas pautas morales que están siendo influidas y cada vez más, a mi entender, por las nuevas tecnologías, por las tecnologías, por la tecnología digital, que hace que el contacto presencial esté en retirada en la sociedad y avance el contacto virtual, con todos sus logros,
incluso y sobre todo, a mi entender, con el logro de facilitar el contacto presencial. El virtual facilita también el presencial, el encuentro de amigos, movimientos, en fin, encuentros, ¿verdad?, que han sido y son facilitados por el contacto virtual, ¿no? Pues claro, entonces vemos cómo la cultura avanza cada vez más deprisa y esto entra en colisión con los valores, con las costumbres que teníamos y que tenemos más arraigados. Por ejemplo, en cuanto al sexo, en cuanto al intercambio económico, en cuanto a la consideración del otro o de los otros en la ciudad o en la comunidad, todo eso pues se encuentra en conmoción, se encuentra afectado, no lo digo en términos apocalípticos, cuidado, sino que se encuentra influido, impactado por las nuevas pautas que proceden de los hábitos y los valores que crea la tecnología. Estamos en una sociedad del cambio constante, de la aceleración, de la prisa, de la superficialidad. Parece que con la misma facilidad con la que manejamos los artilugios repletos de botones, ¿no?, como el teléfono móvil, el iPad, el mando de la televisión, etcétera, que eso debería ser también así a la hora de estudiar, a la hora de aprender, ¿no?, a la hora de relacionarnos con los demás. Todo lo queremos fácil, instantáneo, que podamos pasar de una experiencia a otra saltando, brincando incesantemente, con la misma facilidad con la que pulsamos un botón en nuestro ingenio electrónico o digital, ¿no? Entonces este es un desafío. Es un desafío para la cultura moral también, para la ética, la velocidad, la intensificación, que va creando lo que ya estudió Pierre Bourdieu, el decalaje o decalage, ¿no?, entre lo que permanece en el fondo. Por ejemplo, seguimos condenando el asesinato, seguimos rechazando el incesto, seguimos reprobando la mentira, el fraude, etcétera. Pero a la vez se van incorporando muchas nuevas pautas que proceden del impacto de la tecnología, fundamentalmente, que acaban incidiendo también en esos valores de fondo, No digo tanto el asesinato o el incesto como otros, ¿no?, como otros que podríamos también suscitar, ¿no? Entonces, es la cuestión del tiempo, pero el tiempo fenoménico, del tiempo real, del tiempo histórico y del tiempo personal que está ahí presente en la experiencia y la reflexión éticas hoy. El tiempo es un factor clave. Yo no creo que exista, por mi parte, yo no creo que exista el tiempo. Para mí el tiempo no existe. Eso es un elemento de interpretación de nuestra memoria. Pero existe en tanto que esta interpretación, en tanto que interpretación de la memoria, existe el tiempo del reloj, el tiempo colectivo, el tiempo personal de la biografía. Existe el tiempo, pero existe siempre como una convención procedente de una interpretación de la memoria. Quizá el que más se salva de esa definición es el tiempo del reloj, pero bueno, el tiempo del reloj es el más convencional de todos, porque si apago mi reloj, se acabó el tiempo del reloj. Es tan convencional el pobre que depende de un simple gesto mío. El tiempo es convencional, pero a su modo existe, culturalmente existe el tiempo. Entonces el desafío del tiempo hoy sobre la ética es uno de los enormes desafíos que tiene. Entonces están las culturas indígenas, las culturas tradicionales, que tienen un sentido del tiempo, y las culturas urbanas, que tenemos otro sentido del tiempo. Y desde estas culturas últimas no podemos permitirnos el reprochar a otras culturas con otro sentido del tiempo, esa construcción cultural, mucho más lento, a nuestro modo de ver, mucho más lento a nuestro modo de ver. Y por eso cuando en países, por ejemplo, de alta inmigración, hasta ahora, porque ahora hay menos, hablo de Europa sobre todo, se pide que los que acaban de llegar se adapten rápidamente a las costumbres, a los cánones, las instituciones de los nacionales, se comete generalmente una gran injusticia, porque no nos acordamos de lo que nos costó a nosotros, los europeos de nacimiento, los que estamos ya residiendo en estos países desde que nacimos o desde hace muchos años. No nos acordamos de lo que nuestros padres y antepasados y nosotros mismos hemos tardado en adaptarnos a nuestra propia cultura.
en que hemos tenido que ir evolucionando, creciendo. En cambio, el que acaba de llegar, el que viene de fuera, de la Europa del Este, de Pakistán o de Marruecos, le pedimos que se adapte en cosa de días o de poquísimos años a nuestras costumbres y a nuestros valores. Se comete una gran injusticia en Europa, por ejemplo, en relación con la mujer. No, es que todavía va vestida así, o todavía rehúye el contacto con los varones y no habla con los hombres, entonces tiene que cambiar de una vez. No nos acordamos de cómo todavía en las sociedades europeas, digamos indígenas, más digamos orientadas y determinadas por las culturas históricas de esos países europeos, todavía sigue habiendo una discriminación grande respecto de la mujer, ¿no? En España, hace muy poco tiempo, las mujeres en la iglesia se ponían a un lado y debían ponerse la mantelina, ¿no? Se llamaba la mantilla. La mantilla, eso lo he visto yo en mi infancia y casi adolescencia, y hoy nos parecería de un exotismo, pero qué diríamos, pero qué misoginia, ¿no? Hay que ver, las separan, les hacen poner eso que los hombres, ¿no? Y les pedimos a las musulmanas que llegan que se quiten el velo y, bueno, oiga, esto es injusto, ¿no? Adelante, por favor, ya vamos acabando, nos quedan solo 2 minutos. Le dejamos que usted cierre la sesión y el seminario de estos días. Adelante, por favor. Gracias, profesor. Sobre la afirmación que sabemos que algunos seres humanos se comportan en forma inhumana y aún así tienen dignidad, es la dignidad meritoria, pero como seres sintientes que somos y en los tiempos que estamos viviendo, ¿cómo manejar ese sentimiento hacia las personas que se están portando en forma tan inhumana hoy en día con los casos que tenemos hoy en día? Sí, muchas gracias. No me refería a dignidad meritoria, sino atribuida. Esta no es una dignidad meritoria. No merece un trato digno quien se comporta inhumanamente. No lo merece. Le atribuimos dignidad y le damos un trato digno, aunque moralmente no lo merezca. No es la dignidad meritoria en este caso, sino la atribuida. El tipo cruel, el tipo inhumano, indeseable, que hasta nos daña solo verle, tiene dignidad como persona, pero no una dignidad ganada. Moralmente es alguien indigno. Y le podemos decir, usted es indigno, y lo que ha hecho es indigno. Eso no tiene dignidad humana. Y hay que aprender de la dignidad para evitar un comportamiento como el de este tipo de sujetos inhumanos. Sí, era eso, ¿te resulta difícil respetárselo y aceptar que aún así tienen dignidad? Ya, bueno, pero es la tarea de la ética. La ética es difícil. Si fuera fácil ya no existiría, ¿eh? Ya no existiría. Muchas gracias. Ahí lo dejamos. Les doy nuevamente las gracias por haberme acompañado y haber participado en estas sesiones del seminario sobre ética intercultural. Mi agradecimiento extensivo también a quienes nos han seguido en el resto de los campus del Instituto Tecnológico de Monterrey y asimismo a quienes me han invitado desde la Cátedra Alfonso Reyes a estas intervenciones. Muchas gracias y hasta la próxima. Buenas tardes.